Muy buenos días tengan todos ustedes quienes escuchan nuestro devocional del día. Reciban un especial saludo de bendición en esta mañana. Nuestro tema de hoy, perdonados para perdonar, basado en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 18 y 19, donde la palabra nos dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estas fueron las palabras del siervo de la parábola, quien le debía una suma exorbitante al rey. Movido el rey a misericordia, le perdonó la deuda. A su vez, ¿aprendería el siervo a usar de gracia y de misericordia? No, pues fue despiadado con uno de sus consiervos que le debía una pequeña suma. Por eso, irritado, el rey ante tal actitud lo trató como él había obrado con su compañero. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en los versículos 32 y 33 nos dice la palabra: Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué significa esta parábola? El rey representa a Dios, quien tiene el derecho de pedirnos cuentas de la manera en que vivimos y de cómo empleamos nuestras facultades y bienes. El siervo endeudado somos nosotros, quienes miles de veces incurrimos en falta para con Dios. ¿Guardamos aún la ilusión de poder pagar nuestra deuda? Esto sería tratar de compensar nuestras pasadas transgresiones con una futura e incierta obediencia a las exigencias divinas. Y todo esto, a la verdad, es imposible. Si miramos todo el Nuevo Testamento, está lleno de esta buena nueva. Dios perdona a todos aquellos que reconocen sus faltas ante Él y creen en el Señor Jesucristo. Él mismo pagó el precio del perdón con la muerte de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 4, la palabra: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si vivimos conscientes del perdón de Dios, nosotros también podremos perdonar. El espíritu de perdón es un rasgo del creyente y su fuerza en Cristo Jesús. Somos llamados a ser perdonados para perdonar a otros. El Señor Jesús tomó la decisión y el puesto por nosotros en la cruz para morir y perdonarnos a todos, y de la misma manera, al recibir nosotros esa misericordia, esa gracia y ese perdón, podamos tener la misma actitud para con los demás. Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, la palabra: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Somos perdonados por Él, por medio de su gracia y de su misericordia, para que también nosotros, al recibir esa gracia y esa misericordia de nuestro Señor Jesús, podamos perdonar a otros, así como Dios también nos ha perdonado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, perdonados en Él, reconciliados con Él para ser perdonadores y reconciliadores del reino. El espíritu de perdón está en nosotros por medio de haber aceptado el perdón de nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos entrega entonces ese ministerio de reconciliación para que seamos
hombres de paz, llamados a reconciliar al mundo con Dios. Cristo es el que intercede por cada uno de nosotros delante de la presencia de Dios, clamando a través de su sangre, de su sacrificio y de su verdad por cada uno de nosotros para que el Padre perdone cada uno de nuestros pecados. De la misma manera, somos llamados nosotros a interceder delante de Dios para que otros sean perdonados y se acerquen al Padre con toda libertad y puedan recibir el perdón de pecados por medio de la misericordia de Dios. Pero también a nosotros se nos ha dado esa misericordia y esa gracia para extenderla sobre otros y que otros puedan conocer esa gracia y ese amor de Dios nuestro Padre. Somos llamados hijos de Dios porque somos juntos, unidos en un solo espíritu, llamados a reconciliar a otros, llamados para manifestar su reino y establecer su verdad y su propósito en esta tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nos has dado el ministerio de la reconciliación, para que al ser perdonados por medio de tu amor y tu gracia y tu misericordia, podamos también perdonar a otros y llevarlos al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios, para ser también ellos perdonados y recibir la misericordia que viene de tu mano. Gracias, papá, por ese amor incondicional por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta palabra le bendice, compártala. Que pasen un excelente día y recuerden, somos llamados a ser reconciliadores del reino. Que Dios les bendiga.